Esta es una presentación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República del Ecuador sobre el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del estudio de impacto y plan de manejo ambiental para la construcción y operación de la central hidroeléctrica y sistema de transmisión, incluye líneas y o subestaciones del proyecto El Rosario, que se enmarca dentro del Código Orgánico del Ambiente y la Constitución de la República del Ecuador y demás normas ambientales aplicables. Las imágenes presentadas a continuación son referenciales para la explicación del proyecto. El proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental constituye un diálogo entre el Estado a través de la autoridad ambiental competente y la comunidad, que es el sujeto consultado, mediante el cual se informa amplia y oportunamente sobre impactos positivos, impactos negativos y riesgos ambientales que pueden derivarse del proyecto a ejecutarse, así como las medidas para mitigar, prevenir o compensar los impactos negativos. Además, durante este proceso se registrarán las opiniones y observaciones de la comunidad y se incorporará aquellas que sean técnicas y económicamente viables. Y se consultará a la comunidad respecto al otorgamiento del permiso ambiental. En esta presentación veremos una introducción, una descripción del proyecto, las áreas de influencia directa, los impactos ambientales físicos, bióticos y sociales y el plan de manejo ambiental aprobado. El proyecto es propuesto por la empresa El Rosario Energy, que pertenece al grupo Ecoenner, quien llevará a cabo la construcción y operación de la central hidroeléctrica y del sistema de transmisión denominado El Rosario, con el objetivo de transportar la energía eléctrica que se genere en la central hidroeléctrica y evacuarla, conjuntamente con la energía generada en el proyecto Santa Rosa, hacia la subestación Bomboiza, que pertenece al Sistema Nacional Interconectado. El proyecto está ubicado en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Gualaquiza. El área de implantación del proyecto atraviesa las parroquias de El Rosario, El Ideal y Bomboiza. Los asentamientos más cercanos al proyecto considerados como área de influencia social directa son Nayangmac, Yuma, La Cascada, Pumpuis, San Antonio de Pumpuis, Centro Shuar, Naichap, San Miguel, Los Ángeles, La Paz, El Descanso y Las Peñas, pertenecientes a la parroquia Bomboiza, San Francisco, Guabibajo, El Ideal, La Esperanza de Barro Negro, El Triunfo y La Selva, pertenecientes a la parroquia El Ideal, San José, San Isidro, La Pradera, El Boliche y El Aguacate, pertenecientes a la parroquia El Rosario. Descripción del proyecto. El proyecto está compuesto principalmente por las captaciones en los ríos Blanco y Aguacate, túnel de derivación, canal de derivación o conducción, cámara de carga, tubería de presión, casa de máquinas y línea de transmisión de 69 kilovoltios. Para la generación de energía eléctrica se captará una parte del caudal de los ríos Blanco y Aguacate. La obra de toma del río Blanco estará conformada por un azud de derivación, una cámara de entrada y un desgravador. A la salida del desarenador se proyecta un canal de sección rectangular cuya longitud aproximada es de 4.900 metros. A través de este canal se conducirán las aguas hacia una cámara de carga donde se almacenará temporalmente el agua. La obra de toma del río Aguacate, de igual manera, estará conformada por un azud de derivación, una cámara de entrada y un desgravador que se conectará con un túnel de derivación cuya longitud aproximada es de 1.540 metros. A la salida del túnel y, después de la confluencia de este, con el canal procedente de la toma del río Blanco, se ubicará un desarenador que permitirá el depósito de las partículas de tamaño superior a 0.4 milímetros. Posteriormente, a través de una tubería de presión fabricada en acero y cuya longitud aproximada es de 705 metros, el agua almacenada en la cámara de carga será conducida a la casa de máquinas, en donde se producirá la energía eléctrica mediante el uso de turbinas y generadores, que se moverán por acción del agua.
La casa de máquinas se situará aguas abajo de la confluencia entre el río Blanco y el río Aguacate, en el margen izquierdo. El área de implantación de esta infraestructura es de 0.15 hectáreas y contará con los equipos de generación eléctrica, así como paneles de medida y control. En la casa de máquinas también se encontrará el canal de descarga, a través del cual se devolverá el agua utilizada al cauce natural del río. Luego, la energía producida se transportará mediante una línea aérea de alta tensión de 69 kilovoltios, la cual estará compuesta de dos tramos, uno de circuito simple y otro de circuito doble. El primer tramo, circuito simple, se dirigirá desde la casa de máquinas hasta la zona en donde se unen los ríos Cuyes y Bomboiza. Tendrá 64 apoyos o torres. El segundo tramo, circuito doble, iniciará donde termina el primero y se conducirá hasta la subestación Bomboiza. Tendrá 43 apoyos o torres. Es importante mencionar que el segundo tramo será de circuito doble, porque por medio de este se evacuará a la subestación Bomboiza la energía conjunta generada tanto en el proyecto El Rosario como en el proyecto Santa Rosa. La línea tendrá una longitud aproximada de 31,40 kilómetros y una franja de servidumbre de 16 metros, 8 metros a cada lado. Se planea construir un total de 5 vías de acceso hacia las diferentes facilidades del proyecto hidroeléctrico El Rosario para labores de conservación y mantenimiento. Se prevé la construcción de una vía desde la carretera que une las parroquias de El Rosario y Chihuinda hacia la captación del río Aguacate, primer acceso, la cual tendrá una longitud de 1.447 metros. El segundo acceso corresponde a la captación del río Blanco, al igual que la vía de acceso a la captación del río Aguacate. Esta se construirá desde la carretera que une las parroquias de El Rosario y Chihuinda. Tendrá una longitud de 3.995 metros. El tercer acceso, que corresponde a la cámara de carga, se construirá desde la vía de acceso a la captación del río Blanco para conectarse al canal de derivación. Tendrá una longitud de 1.157 metros. El cuarto acceso, que corresponde a la tubería de presión, se construirá desde la cámara de carga y el último y quinto acceso se prevé construir desde la carretera que une Gualaquiza con la parroquia El Rosario hacia la casa de máquinas. Tendrá una longitud de 1.831 metros aproximadamente. Durante la construcción del proyecto también se prevé contar con una zona de servicios auxiliares en donde se colocarán los materiales y equipos para la ejecución de la obra civil, así como los excedentes de tierras o material inerte se colocarán en escombreras. Estas áreas temporales se ubicarán cerca de la vía de acceso a la captación del río Blanco y serán rehabilitadas una vez que se concluya con la etapa de construcción. Las actividades comprenderán la adecuación o construcción de vías de acceso y accesos menores, remoción de cobertura vegetal, movimientos de tierra, construcción de facilidades como túnel y canal de derivación o conducción, cámara de carga, tubería de presión y casa de máquinas, instalación de torres y montaje de la línea de transmisión. ¿Cuáles son las áreas de influencia? Dentro del estudio de impacto ambiental se determinaron las áreas de influencia directa, con los diferentes criterios para cada uno de los siguientes componentes. Para el recurso de suelo se determinaron 78,28 hectáreas por movimientos de tierra, excavación y remoción de cobertura vegetal. Para el recurso hídrico, las áreas de influencia aguas arriba corresponden a 3,16 hectáreas para el río Blanco y 1,17 hectáreas para el río Aguacate que podrían verse influenciados. Para calidad del aire, se establece un radio de 200 metros por posible emisión de contaminantes atmosféricos o uso de generadores e incremento de polvo por parte de las actividades de construcción. En cuanto al nivel de presión sonora, se determina un radio de 300 metros por variación del nivel de ruido ambiental alrededor del túnel de derivación y de 100 metros alrededor del área de implantación del proyecto. Respecto a los campos electromagnéticos, es de 16 metros de ancho de la franja de servidumbre de la línea aérea de alta tensión de 69 kilovatios según la normativa aplicable.
El área de influencia directa para flora y fauna terrestre es de 1.039,71 hectáreas. Valor calculado en base a los radios establecidos por componente que es donde se removerá, desbrozará o cambiará las condiciones iniciales de la cobertura vegetal, especialmente en la etapa de construcción. Sobre la fauna acuática, se estableció una distancia aproximada de 81,76 kilómetros que consideró los tramos de cuerpos hídricos más cercanos al área del proyecto. El área de influencia directa social comprende las organizaciones sociales de primer y segundo orden a las que pertenecen las fincas, viviendas y predios a ser intervenidos por las actividades del proyecto, y del componente arqueológico las áreas arqueológicamente sensibles que pudieran ser intervenidas por movimientos de tierra. De igual manera, el área establecida es de 78,28 hectáreas. En los siguientes mapas se describen y se aprecian las diferentes áreas de influencia. Aquí se aprecia el área de influencia directa física con sus diferentes componentes. El área de influencia directa de los campos electromagnéticos se encuentra junto a la línea aérea de alta tensión. El área de influencia directa del ruido, el área de influencia directa del aire, área de influencia directa del suelo y área de influencia biótica. El componente acuático corresponde a los ríos y quebradas que atraviesa el proyecto, y las áreas de influencia directa de flora y fauna terrestre que podrían verse afectadas por la construcción y operación del proyecto. Respecto del área de influencia directa social, se determina en función de los predios que serán afectados por la construcción del proyecto en base a la información levantada en campo. El área de influencia directa arqueológica se determina en función de las actividades a realizar, como es la adecuación o construcción de vías de acceso y accesos menores, movimientos de tierra, construcción de facilidades como captaciones, túnel y canal de derivación o conducción, cámara de carga, tubería de presión y casa de máquinas e instalación de torres para el montaje de la línea de transmisión. Sobre la evaluación de impactos en el estudio de impacto ambiental, se determinaron impactos existentes e impactos a generarse durante las actividades de construcción y operación del proyecto. Los impactos existentes que se identificaron son: generación de ruido que afecta a personas y faunas del sector, deterioro de la calidad del suelo que impacta a los cuerpos hídricos y la fauna acuática, desbroce de los bosques nativos para desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, y cambios en el relieve o geomorfología del sector que afecta a personas, recursos suelo y agua, cobertura vegetal y especies bióticas. También se identificó la presencia de coliformes fecales y metales pesados en las muestras de los cuerpos hídricos analizados. Esto se debe a las actividades antrópicas que se desarrollan en el sector, así como una alteración del paisaje y del componente biótico debido a la tala de bosques por cultivos o zonas urbanas. Para la construcción del proyecto se determinaron además los impactos a generarse en los diferentes componentes ambientales como físicos, bióticos, sociales y culturales para cada una de las actividades del proyecto en las fases de construcción, operación y mantenimiento y de abandono, en los cuales se determinaron impactos negativos desde no significativo hasta muy significativo, así como impactos positivos desde no significativo hasta muy significativo, que se pueden generar por las actividades del proyecto. A manera de ejemplo, aquí se citan algunos de los impactos identificados. Es importante indicar que los impactos negativos a ser indicados serán mitigados, prevenidos o eliminados a través de la aplicación del plan de manejo ambiental durante la fase de construcción y sus diferentes actividades. Por ejemplo, como consecuencia del transporte del personal, de equipos y de materiales, se generará un incremento en el número de personas. Determina una incidencia sobre la demografía en el sector del sitio, pero esto
también generará un incremento en la cantidad de empleo temporal. Otro ejemplo es que para las actividades auxiliares y logísticas se generará una mayor demanda de recursos locales, agua, energía, alimentos, otros. Pero esto también generará una reactivación de la economía local a través de la provisión de servicios y productos. La adecuación o habilitación de vías de acceso y accesos menores podría ocasionar una fragmentación de hábitats y pérdida de la cobertura vegetal, pero también puede generar una mejor movilización de las personas del sector. Las actividades de movimiento de tierras, rellenos, compactación y remoción de cobertura vegetal ocasionaría una alteración del paisaje natural y un deterioro de la calidad de aire por la generación de gases y polvo. Pero como impacto positivo, se generará una energía renovable y limpia. Además, se capacitará a las personas en temas de prohibición de captura de especies de fauna silvestre y recolección de flora. En la construcción de obras civiles se ocasionaría un cambio en los patrones de drenaje del agua, así como alteración en el curso natural del agua por la construcción de la SUV, afectando la cantidad de agua disponible, lo que puede a su vez ocasionar alteraciones en la calidad de agua. En el tendido de la línea de transmisión y en las pruebas y energización, se podría producir alteración del estado natural de campos electromagnéticos del área y desplazamiento de la fauna, mientras que, en el uso y manejo de sustancias explosivas, así como en el desmontaje y retiro de obras provisionales, se prevé una alteración del ruido ambiental. Durante la fase de operación y mantenimiento, las actividades de transporte de personal podría provocar un detrimento de la percepción social, por un lado, y por otro, dinamización de la economía local. Durante la operación de la línea de transmisión, se determina un incremento en el nivel de campos electromagnéticos. Un impacto positivo sería incremento de la entrega de energía eléctrica a la subestación Bomboiza, consecuentemente al Sistema Nacional Interconectado. La actividad de gestión de sustancias químicas y desechos podría llegar a tener una afectación a la salud. En el mantenimiento de la casa de máquinas se podría presentar un deterioro de la calidad físico-química del suelo. En el mantenimiento de la franja de servidumbre se determina una fragmentación de hábitats y pérdida de cobertura vegetal. Y, como impacto positivo de estas actividades, la generación de empleo temporal durante la fase de abandono. El transporte del personal ocasionaría una alteración del desplazamiento de la fauna y afectación por colisión en las vías. Durante el retiro de equipos e instalaciones, se prevé el deterioro de la calidad del aire debido a la generación de gases de combustión y polvo. Y un impacto positivo sería la restauración del paisaje que podría promover el turismo local. La gestión de sustancias químicas y desechos durante la fase de abandono podría producir una alteración del paisaje, cambio del uso del suelo, contaminación de flora por derrames y afectación a especies terrestres y acuáticas. Y en las actividades de rehabilitación, reforestación y revegetación, al igual que en el cierre técnico de las áreas intervenidas, se daría un retorno de la fauna al sitio y se recuperaría la biodiversidad en el sector. Los impactos ambientales se evaluaron considerando la ausencia de un plan de manejo ambiental y con la implementación de un plan de manejo ambiental con la finalidad de analizar la diferencia en el potencial de daño del proyecto cuando el mismo se encuentra manejado apropiadamente a través de la correcta aplicación de un PMA, frente a un escenario en el cual no se realiza gestión ambiental. Por tanto, se elaboró un plan de manejo ambiental para mitigar estos impactos, reduciendo la cantidad de impactos negativos e incrementando la cantidad de impactos positivos. Este plan debe cumplirse por parte de la empresa durante cada una de las fases del proyecto. El plan de manejo ambiental es de cumplimiento obligatorio para la empresa. Será responsabilidad de la empresa proponente del proyecto la ejecución directa de las medidas establecidas en este plan y verificará que toda persona relacionada con el proyecto y sus actividades cumplan con lo establecido en dicho documento. El plan de manejo ambiental está compuesto por el plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencia, plan de comunicación y capacitación, plan de manejo de desechos, plan de relaciones comunitarias,
plan de rehabilitación de áreas afectadas, plan de cierre y abandono y plan de monitoreo y seguimiento. A manera de ejemplo, en el plan de manejo ambiental y en los diferentes planes y subplanes que este contiene, se establecen medidas propuestas para reducir, mitigar o eliminar algunos de los impactos ambientales previamente identificados, dentro de su plan de prevención y mitigación de impactos. Uno de sus objetivos es establecer medidas para prevenir y mitigar la generación de impactos. La medida propuesta es: se respetará los caudales de captación como ecológicos establecidos en el permiso de uso y aprovechamiento de agua emitido por la autoridad ambiental competente en su momento, considerándose los mismos no son fijos y variarán en base a la climatología del sector, generando una mayor o menor disponibilidad del recurso hídrico a lo largo del tiempo. Todo esto con el fin de asegurar la conservación de los ambientes acuáticos y de especies que dependen de estos ecosistemas, según lo establecido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Respecto al Plan de Relaciones Comunitarias en el Subplan de Información y Comunicación, cuyo objetivo es consolidar relaciones transparentes y de confianza entre la empresa, contratistas y habitantes del área de influencia social directa, se propone la siguiente medida. Durante la construcción y ejecución del proyecto, se organizarán reuniones de carácter informativo con los habitantes del área de influencia directa acerca del avance de cumplimiento del PMA, a fin de que los pobladores conozcan de este y de su carácter vinculante. Otro subplan del Plan de Relaciones Comunitarias es el de contratación de mano de obra local. Una de las medidas establecidas es: en función de los requerimientos de la compañía y sus contratistas, se dará prioridad a la contratación de mano de obra local. La solicitud de contratación seguirá el procedimiento establecido por la Red Socioempleo del Ministerio de Trabajo y en cumplimiento con el artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Finalmente, dentro del Plan de Monitoreo y Seguimiento, se establecen las medidas de monitoreo ambiental a ser ejecutadas durante las actividades del proyecto y la verificación de su cumplimiento. Una de las medidas propuestas es elaborar y presentar los informes de monitoreo y seguimiento ambiental a la autoridad ambiental competente, que se realizarán mediante informes anuales o con la periodicidad que determine la autoridad ambiental, en el cual se verificará que la empresa cumpla con el plan de manejo ambiental establecido. Esta fue una presentación del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República del Ecuador.